Hola Polina, ¿qué tal? Supongo que súper contenta con el Gran Mundial de Bakú que has hecho. Hola, sí, estoy súper contenta. Ha sido un año muy duro. He sacrificado mucho para poder conseguir mi objetivo y finalmente todo trabajo ha tenido su gran recompensa. ¿Qué análisis haces a nivel de ejercicios de este Mundial de Bakú? Bastante bien, he defendido muy bien mis cuatro ejercicios. El primer día empecé por pelota y saqué muy buena nota, hice muy buen ejercicio. El segundo día hice aro, un poco estaba con miedo, pero bueno, que no fallé nada y conseguí hacer el ejercicio bastante bien. El tercer día, que fue cinta, se me hizo un nudo. Por la humedad y porque había aire, pues se me hizo un nudo y perdí mucha nota. Pero para pasar a las 24 mejores, contaban tres mejores notas. Entonces una nota se descartaba y entonces esta nota se fue fuera. Me quedaba un ejercicio que eran mazas, entonces salí y lo hice muy bien y finalmente conseguí con las tres notas de pelota, aro y mazas entrar en las 24 mejores. Y luego las finales, pues súper bien, lo disfruté como nunca, salí súper segura, súper tranquila y defendí súper bien los cuatro ejercicios, pero no pude conseguir la plaza olímpica. Tu objetivo supongo que era luchar por entrar en las finales. ¿Qué has sentido? Porque por primera vez en todo el ciclo olímpico una gimnasta española se ha clasificado para la final. Pues la verdad es que sí, yo desde el año pasado ya tenía solo en mente el objetivo de entrar en las 24 mejores y cuando lo conseguí no me lo creía, estaba súper feliz y súper contenta de poder estar ahí entre las 24 mejores del mundo. 24 mejores del mundo, ¿eh? Que pronto se dice y lo que ha costado conseguirlo. Por supuesto, ha sido muy duro, de verdad. Han sido semanas sin dormir, semanas sin comer, semanas metida en la sala y sin descansar y entrenar a tope y mejorar y analizar los ejercicios después de cada competición para poder avanzar y poder mejorar cada cosita que no se contaba y finalmente pues entrar en las 24 mejores y quedarme la 22 ha sido la mejor recompensa. Y ahora, Polina, no has conseguido la plaza olímpica como tú bien has dicho. Cuéntanos qué posibilidades tienes para el año que viene intentar luchar hasta el último momento por ir a esos juegos, que es tu gran sueño. Es muy complicado y muy difícil, pero bueno, vamos a lucharlo hasta el final y tengo la esperanza de que se puede conseguir. Quedan cuatro plazas, que son tres plazas en cuatro copas del mundo, que tienen que ir dos gimnastas a las cuatro copas que van cada semana en el mes de abril y de ahí pues se pueden clasificar tres gimnastas y luego en el europeo quedará una plaza. ¿Y cómo ves las posibilidades? Difícil y complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Esta vez en este mundial ya se vio que estamos muy cerca del objetivo. Me he quedado a seis plazas de los Juegos Olímpicos, entonces yo creo que se puede luchar y puede ser que conseguiremos la plaza para Tokio. Ahora te vas 2 semanas de vacaciones y ya volver a entrenar para comenzar a preparar una de las temporadas más importantes de tu vida con este gran objetivo que estamos comentando. Va a haber variación en los ejercicios, vas a continuar con los mismos. Primero hay que descansar. Ya es hora de irme de vacaciones, descansar un poco, desconectar, que hace falta también. Y luego a la vuelta ya sí mejorar los ejercicios. eh, a lo mejor cambiamos uno o dos ejercicios para la temporada que viene y otros dos los conservaremos, pero mejoraremos un poco alguna cosita, subiremos el valor del ejercicio, o ya veremos qué hacer y ya a trabajar muy duro y concentrada en el objetivo y en mi sueño y a darlo todo para conseguirlo. Y ya por último, Polina, te quería preguntar sobre la polémica que ha habido con las notas que han dado los jueces en este último Mundial de Bakú. Sí, ha sido bastante injusto en muchas ocasiones porque cada juez intenta tirar más de las gimnastas de su país, entonces y a las demás tirar para abajo.
Y puedo decir que tanto en los conjuntos como en las individuales algunos ejercicios no se han valorado como debían de ser valorados y al final muchos equipos y muchas gimnastas se han quedado fuera haciendo mejor competición que otras que han fallado y se han quedado ahí arriba. Perfecto, Polina, muchas gracias y nada, descansar y a luchar por el objetivo de Tokio 2020. Muchísimas gracias. A seguir dándolo todo y nada, yo creo que lo conseguiremos al final.